Bien, ya estamos grabando. Ahora sí. Somos 18 de no sé cuántas personas, que son 3 grupos de conocidos. Bien. Bien, ya, por si acaso, la última clase revisamos esto de acá, ¿no? Esta matriz, que era un modelo de examen del semestre de verano 2019. Y les había pasado este de acá, este archivito, ese mismo día, para que lo revisen. Donde ahí supuestamente tendría que haber estado, a ver si no me equivoco, tendría que haber estado este ejercicio de acá, no, este modelo de acá, del semestre, del anterior semestre, y este de acá. Esta matriz de acá, que tiene un cargado peculiar, que es forma de avanzar diagonal para arriba, ¿no? ¿Lo vieron esos ejercicios? ¿Lo analizaron? No. Hay tiempo. ¿No lo analizaron? Ya, Michelle, dale. A ver, vamos a analizar este de acá. Ya, bueno. Bueno, bueno, se ve un poco borroso, pero creo que se ve. Creo que ustedes lo ven bien. Bien, entonces empecemos una vez. Nos va el tiempo. Dentro de la matriz, vamos a anotar las filas primero que nada. Y las columnas, ¿ya? Ya. Bien. Normalmente este tipo de matriz, jóvenes, es una matriz, se podría decir casi cuadrada, ¿ya? No, cuando vean este tipo de cargado, este tipo de cargado así, si es rectangular la matriz va a haber un punto en el que ya no va a haber mucha coordinación, pero igual se va a seguir viendo el cargado, ¿no? Tiene que funcionar igual. Cuando solamente la matriz trabajamos con la triangular, con una parte de la matriz supongamos, como el anterior ejercicio, ahí se asume que sí o sí la matriz es cuadrada. ¿Ya? Siempre van a asumir que es cuadrada. En cambio, en este caso no trabajamos con la triangular, ya no seas inferior, superior, ya sea de derecha o de izquierda. Ahí asumimos que puede ser rectangular, o sea que no siempre va a ser cuadrada. Bien, bajo esa perspectiva,
bajo ese análisis que siempre tiene que plantearse, vamos a empezar con este cargado que va a empezar de la siguiente forma. Ya sabemos la secuencia que tiene, ¿no? Para arriba, para diagonal, para allá, para allá, para allá. Así, ¿no? Normalmente se agarraban las filas para hacer la recursividad, la cantidad de filas, la cantidad de columnas. En este caso vamos a tomar este elemento de acá, el 25. Como la matriz es una matriz de 5×5, no, es una matriz de 5×5 que multiplicando esto me da 25. ¿Y por qué asumo esto, digamos? Asumo eso porque sé que voy a tener que necesitar como tres funciones aparte para realizar este cargado, digamos, ¿no? Donde el ejercicio prácticamente nos dice que solo ocupemos máximo 2. ¿Ya olvidaron la pregunta? En el enunciado decía máximo dos procesos. En el enunciado. Normalmente cuando hacemos nosotros un proceso se va por las filas y el otro proceso se va por las columnas. Ahí ya son dos procesos. O pueden hacer hasta 3 procesos, pero el otro proceso tendría que volver para atrás, digamos, ¿no? Ahí sería un proceso para la fila y estos dos procesos en una columna. Pero eso es cuando avanzamos linealmente, ¿no? De fila a columna, ya sea de fila o solamente de columna. Pero en este caso no hay ese formato de avance. No, dice máximo 2 procesos. Chao, quiero una pregunta. ¿Sí? Yo estaba empezando a hacer ese ejercicio y agarré y creé un proceso que carga por diagonalmente, o sea, que tenía como parámetro los 4 índices. Claro, por los parámetros no hay mucha problema, pero me refiero a los procesos. No tiene que haber máximo de 2 procesos, dice, ¿no? Y les explicaba que normalmente ocupábamos un proceso para cargar filas y el otro para cargar columnas. Eso es lo normal, porque cada proceso ocupa un ciclo que uno va por fila y el otro es por columna. Pero en este caso hay 3 cosas a tomar en cuenta, ¿no? La forma del avance del recorrido. El primer recorrido porque empezamos de aquí abajo, desde acá, desde este punto para arriba. Luego de este punto de acá nos saltamos a este otro punto. A ver, de aquí lo mismo, de aquí nos saltamos para allá, de aquí para allá. Y este de acá que es el último punto. Hay 3 cosas a tomar en cuenta acá. Por ejemplo, el caso base. El primer caso base que vamos a tomar, que solo hay un caso base. No hay muchos. No hay 2 ni 3. Va a ser este de acá. Es referencia a este de acá. ¿Ya? Como la matriz tiene 25 elementos, cuando este bicho llegue a 1, cuando solo haya un elemento que insertar, que es la posición inicial, que es la de acá, ahí asumimos que solamente tenemos que insertar un único elemento. ¿Vale? Entonces diría prácticamente que cuando el bicho if, cuando k, una variable k, sea igual a 1, ahí insertamos en la matriz, digamos, ¿no? En 0, 0. O insertamos k en todo caso, ¿no? Te podría decir eso, ¿no? Pero eso lo voy a tomar al final. Si cat solo tiene un elemento, lo que voy a decir es que la fila es 0 y la columna es 0. La fila es 0, la columna es 0. Y al final vamos a insertar el elemento. Asumiendo eso. Asumiendo eso, al final insertamos el elemento. O sea, en la fila B, en la columna que es así, ¿no? Cargado columna y fila. Acá es al revés. Insertamos acá. Ya.
De momento eso, ¿no? Cuando hay solamente un elemento, insertamos la fila 0, columna 0, y al final solo se inserta el 1, que es esto lo que estamos cargando. ¿No? Eso se sobreentiende, ¿no? Y en el caso de acá, aquí sí entra el llamado, digamos, ¿no? El llamado que vamos a ponerle, no sé, proceso X, un proceso X que tiene como entrada la matriz, tiene la fila. En todo caso, aquí pueden usar una variable m como referencia a la cantidad de filas o columnas que tenga, que voy a asumir que es cuadrada, la fila, la columna y el elemento k, que obviamente la variable de recursividad aquí es k-1, ¿no? Al ver esto yo asumo que k es el que decrementa a tal punto que llega a 1 y se inserta el primer elemento, que es este acá. Ya. Aquí hay dos casos a tomar en cuenta, tres en sí, hay tres avances ahí, ¿ya? Saben que como estos son variables por referencia, esta de acá, la fila, son por referencia, la columna igual es por referencia. No se asume que estos van a tener que cambiar a cada rato, ¿no? Han probado la referencia y eso cambia a cada rato, o sea, no depende literalmente de, ya no están muy pendientes a lo que pasa en cada proceso que se llama, ¿no? Podemos ir variando, pero al final de cuentas cuando es por referencia cuando esto se hace 0, esto es 0, automáticamente todas las filas en los distintos ciclos que hubieron se hacen 0. Ya han debido ver eso. Ya. El primer caso es cuando llegamos acá. Cuando nos topamos con una pared que en este caso es la fila, o sea, no hay una fila 0, menos 1, digamos, ¿no? Así que no podemos avanzar para allá, digamos. Idea, no hay ese salto, digamos. Así que automáticamente desde ahí, cuando llegue a este punto, me tengo que saltar acá. A ver. Diría que desde este salto 1, que no encuentro dónde tengo que ir, me vengo acá. Ese salto, ¿qué representa? ¿Qué hace? La columna vuelve. ¿La columna incrementa? No, la columna se hace 0. ¿No? Dense cuenta de eso primero. Primero es ese caso. Ya. Primero analicen ese caso. O sea, ahí diría yo, a ver, cuando la columna. Hago un if ahí, pregunto, ¿no? Cuando la columna, que en este caso es 0, 0. Cuando la columna es igual al tope, digamos, ¿no? ¿Cómo sabremos cuál es el tope? ¿Cómo podríamos saber cuál es el tope, digamos? El tope de acá. Este tope de acá. En la fila directamente, ¿no? Directamente ese tope es la fila. O sea, un if cuando la fila es 0, digamos, ¿no? Cuando la fila es 0, asumo que yo ya estoy en el tope, así que lo que tengo que hacer es que la columna vuelve a ser 0, ¿no? La columna vuelve a ser 0. Columna va a ser igual a 0. Y la fila columna te hace 0 y la fila que estaba en 0 pasa a la siguiente fila. Pero para no decirle, pero va a haber un pequeño detalle con eso, ¿no? Cada vez que va a saltar para abajo, ahorita vamos a ver, la fila sería fila más 1 directamente, ¿no? Pero igual le podría decir columna más 1, digamos. Si estuviera acá, que es la columna 1, y le aumento un 1 a la columna, se hace 2, ¿no? Esa sería la fila. Si estuviera acá en 2, le aumento 1, se hace 3, que este sería la siguiente fila.
Eso se asume. Ese es el primero. Ahora faltan los otros tres. Acá va. Ese es uno, ¿no? Pero fíjense que acá ya no va a funcionar eso. Cuando lleguen acá, cuando estemos en la columna 4, no vamos a avanzar a la fila 5, digamos. Fíjense. No vamos a avanzar a la fila 5 porque esa fila no existe. No podría decirle tú que estás acá, te vas a venir directamente acá, digamos. No hay eso. Entonces ahí hay que tomar otro caso. Digamos, ¿qué pasa cuando llegamos acá? Y ese de ahí tiene que estar sobre encima, o sea, tiene más prioridad que el que tenía anteriormente. O sea, que esté acá. El que está acá tiene más prioridad que el que tenía de acá. ¿Por qué? Porque cuando llegue acá, ¿qué vas a hacer, digamos? Porque va a haber un punto que va a llegar acá, pero no le voy a decir venite acá si esta posición no existe. Así que como eso hay un detalle en esto de acá, va a haber otra condición que va a ser más importante que la de acá. Y ahora, ¿cómo sería eso? Sería cuando la columna llegue a estos de acá, digamos, ¿no? Si asumo que la matriz es cuadrada, cuando la columna llegue a este de acá, por ejemplo, que veamos ver este bicho, saco este de acá y le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Y le voy a preguntar. Cuando la columna llegues a este tope, ¿cómo es este? Este tope lo tengo acá en M, ya por si acaso, este es 5, ya. M es 5. Cuando la columna esté en la última columna y además es igual a M-1, o sea, un elemento menos que ese, ¿qué vas a hacer? La columna tiene que ser 1. O sea, la columna tiene que ser... ¿Cuánto vale la fila ahí? 0. Más 1. 1. Sería fila más 1. Ya. Sería columna igual a fila más 1. Ese es el primero. Cuando la columna esté acá, tengo que saltarme acá. Ese es el segundo. ¿Y la fila? ¿Qué pasa con la fila? La fila estaba en 0, tiene que estar en la última, ¿no? La fila, a partir de ahí, la fila ya no se mueve. Fíjense que la fila siempre va a estar al último, ¿no? No era como acá, la fila acá avanzaba hacia abajo, digamos, ¿no? Después que pasamos la diagonal primaria, que es la de arriba, toda la parte de arriba, después la fila ya no se mueve, digamos. Entonces digo, como la fila ya no se mueve, prácticamente la fila va a ser igual a m-1, que prácticamente es 4, ¿no? 5 menos 1, 4, 4, 4, 4. Cada vez que tú llegues a la última columna, tu fila se reinicia otra vez en la última posición de su fila y la columna avanza al siguiente, ¿no? De igual forma, cuando estemos acá, se va a venir al 23. ¿Qué fila es? 2. Primero la columna. La columna va a ser igual a la fila más 1. Si la fila es 2 más 1 sería 3. La columna 3, que es esta de acá, que inserta esta. Y la fila, que siempre es la última fila, que inserta todo esto. O sea que cruza con este término acá, ¿no? Sí, está bien, digamos. Estamos bien hasta ahí. Y esos son los dos casos, digamos, ¿no? Bueno, son tres avances, pero estos son los más importantes.
El primer if llega con este, o bueno, lo dejo ahí y este lo dejo como dice if. ¿Ya? Entonces el que tiene más prioridad es este de acá, ¿no? Normalmente este va a llegar cuando lleguemos acá. Cuando lleguemos acá recién va a empezar a ejecutarse este. Cuando lleguemos a esta X. Recién se ejecutan los demás, los que están abajo. Y la primera condición, esta primera es para los de acá, ¿no? Para el número 1. Y esta de acá, la segunda, es para los de arriba. Si ustedes lo hacen por separado, se puede hacer por separado, pero esto sería un proceso únicamente para las columnas, y este sería para las columnas. Serían 2 procesos por columnas. Y más el proceso que avanza por filas, serían 3. Pero no puedo hacer 3 procesos, me dice el ingeniero, ¿no? Solo puedo hacer 2. Se los digo porque yo lo pensé así, digamos, pero serían 3 procesos. Tal vez sí se pueda, pero no puedo hacerlo yo. Me salían sí o sí 3. Y con esto ya asumimos esas 2 cargados por columnas que existen. Además de eso, falta el recorrido. ¿Cuál es el recorrido que hacemos? Este que está con la línea rojita, ¿no? De acá me paso acá y de acá me paso acá. ¿Cómo hace ese salto? Ese sería el último caso, cuando no hay condición, digamos, ¿no? Cuando no hay condición. Cuando no hay una condición, ¿qué hacemos, digamos, ¿no? Bien, cuando no hay condición, hay que avanzar, pues, ¿no? Hay que avanzar de forma diagonal. La fila que está en 2 avanza a una fila menos, ¿no? Entonces puede decir ahí, la fila avanza a una fila menos, de 2 pasa a 1, ¿no? A 1. Y la columna de igual forma, ¿no? Pero la columna aumenta, es lo contrario. Si estamos en la columna 0, de la columna 0 nos vamos a la columna 1. Y pasamos acá, ¿no? Luego pasamos acá, pero cuando estemos acá nos encontramos con la condición segunda, que es la de acá. Y ya eso lo manda acá abajo. Entonces aquí solo sería columna igual a columna más 1. Y al final todos van a tener esto de acá. Al final. Todos van a cargarse. Y eso sería el proceso. O ese proceso sería eso. ¿Qué le llamé? Pro. Pro qué? Pro and MPX. El vector. O bueno, la matriz en todo caso no es el vector. Ya. Nos vamos a tirar, dice Jorge Miranda Vázquez. Como pechoco. Tan entretenido que es matrices. Bueno, no, está jodido. No, la verdad estaba jodido. Estaba para pensar. No, pero tiene que practicar. Tiene que practicar. Yo creo que si lo han hecho lo probaron, ¿no? Vamos a probarlo de todas formas. Para que no digan que me estoy inventando algoritmos. Uy. Me pide... ¿Qué me pide? ¿Qué hacen cuando les pasa eso?
Tienen que buscar su parche, ¿no? Creo que ese parche dura ¿cuánto? ¿3 meses o dura? Si no me equivoco. 6 meses, creo. 6 meses o 3 meses dura. Algo por ahí. Bueno, más bien tienen que desactivar su antivirus si no se lo elimina el parche. Ya. Matriz. ¿Qué matriz era esta? 2021. La 2021. Aquí está el proceso. Y este es el llamado supuestamente. Ya está lo mismo ya. Solo que aquí se llama 2020. Filas K igual a 1, fila 0, columna 0. No me deja abrir el one. No, pequeñito. Hasta una pantalla completa. Aquí bueno, fíjense. K igual a 1, fila 0, columna 0. Acá solamente es el llamado. K menos 1. No importa el orden. Después arreglamos el orden. La última columna. Llegamos a la última columna. Fila más 1. La columna es igual a la fila más 1. Fila es igual a m menos 1. ¿No? Eso está dentro. Ese es el que tiene más prioridad, les decía, ¿no? Luego tiene la segunda condición, que si estamos en la fila 0, ahí hay que aumentar la columna más 1, le damos a F. C más 1 le damos a F y la columna igual a 0. Y al final, columna más, fila menos. Aquí está al revés, pero hace lo mismo. Una no depende de la otra. Y al final, insertamos K. Chale. ¿Por qué me pide el método? Si aquí le pido un input box, creo. Ah, no, le meto en un edit, ¿no? Ya. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25, ¿no? Ahora vamos a limpiar. La cosa creo que cambia cuando hagas. Es que ahora asumo que la matriz es cuadrada, ¿no? Le vamos a generar matriz. No, 49. No funciona. Ya, pero. El de Contreras. Dunia no lo hace así. ¿O sí? Es muy distinto, Michelle. Dunia lo hace. Dunia hace un ciclo internamente, hace esto, Dunia. Hace un I y un menor M, digamos. Y lo único que hace dentro del ciclo hace I más, digamos. Eso hace Dunia. Que literalmente es un for, digamos, un for internamente. Esto no es un for. Bueno, no es un for que va con la fila o va con la columna. Esto trabaja sobre K. ¿Ya? La variable de recursión es K. En este caso no hay ningún for con respecto a fila columna. Porque la ingeniería de Dunia lo hace así. Ella
Bueno, ella enseña así. De ahí va hasta la fila, digamos, y aquí adentro hay otro ciclo que internamente se ve como otra condición, algo así, como de J va hasta columna, digamos. J más, y aquí más. Algo así se ve. Ya en este caso no, en este caso estamos ocupando referencia. Ya estamos ocupando referencia para posicionar, porque aquí date cuenta que lo único que hace la recursividad es K. K nomás es el único que hace la recursividad, lo demás jugamos con las posiciones. Ya, y esto es solo para hacer un proceso. Únicamente para hacer un proceso. Ya. Era eso. O sea, es válido porque no sé en qué clase vi que el ingeniero igual lo resolvió así. No, un ejercicio similar. Lo tienen así el de este, pues. ¿Cómo se llama? El del cuadrado mágico. Lo hicieron así igual, ¿no es con K? ¿Sí o no? O yo estoy mintiendo. O me soñé con el cuadrado mágico que lo estaba. No, el ingeniero lo hizo de otra forma, usó sus programas de ayuda. Pero movieron esto, pues. Usaron K incluso, creo. Alguno de sus compañeros que no me deje mentir o yo me soñé con ese ejercicio. Usted se soñó nomás. ¿Alguien? ¿Cómo hicieron el cuadrado mágico? ¿Usaron K como referencia? Para hacer la recursividad, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces Michelle le enseñaron distinto. No sé. Porque yo igual vi el video. Ya, lo vi el video porque ese ejercicio nunca lo pude hacer. O sea, cuando estaba como ustedes así, ese ejercicio lo vi. Nunca lo pude hacer porque no tenía una secuencia. No encontré nunca una secuencia para seguir avanzando. Así que lo dejé ahí y nunca lo hice. Y ya el ingeniero lo hizo. Y pude ver que él ocupaba acá, digamos. Ocupaba acá, donde estas dos eran por referencia, estos bichos de acá. Y jugaba con las posiciones. ¿No? Y acá es la barrera de recursividad. Había uno de sus compañeros que me pregunta ahorita que haga este ejercicio de acá de los números. Ya, yo creo que está ahorita ¿dónde está ese bicho? Creo que es este. Proceso que lleve el menor de los dígitos al inicio de un número. ¿No? El menor lo lleva al inicio. Ya, este proceso, por si no saben, y por el compañero que me preguntó al privado, está Michelle en el canal anterior, ¿no? En el anterior semestre. Sí, está ahí. Entonces, compañero, puede entrar al grupo de WhatsApp, él vea la descripción del grupo y busque las ayudantías del anterior semestre. Ahí expliqué este ejercicio. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Seguimos con matrices o qué más? ¿Qué más tiene que le falta? Matrices, ¿no? Matrices. A ver, ¿cuál era el otro? Hagamos otro. Ya, pero trata de analizarlo así. Es que no, acá hay mucho que analizar. Como te digo, hay que analizar cuando llega acá y cuando llega acá. Y al final cómo va a avanzar, digamos, son tres. En sí cada uno de estos es como si fuera un ciclo. Cada uno de estos es como si fuera un ciclo. Este es un ciclo, es una función, este es otro ciclo. Y este de acá es otro. Son tres. Y yo lo hice igual por separado, pero sí o sí salen tres, digamos. El primero te puede cargar lo de arriba que marqué en azul. Y el segundo te carga lo de abajo. Yo dije, como te comenté, que usé un método de carrera de forma diagonal, así que no sé si el ingeniero lo permitiría hacer. Si usaste dos métodos, está bien. Si usaste dos métodos. Si usaste tres, ya no está bien.
Por el enunciado que dice, ¿no? Por eso te digo. Yo aquí ocupaba Y si mi enunciado no dice nada, lo haces nomás, pues. Por en último, el examen, por último, no por dice último le nada. preguntaba al ingeniero, ¿puedo usar 3 procesos acá? Miren ahí esto. Él te va a decir no, que sí. Ahí te va a decir todo, va a estar con ustedes. Yo lo digo por el enunciado, ¿no? Y además porque el cuadrado mágico lo hicieron así, por eso lo vi así, este tipo de solución. Ya, a ver, ¿dónde está esta cosa? A ver, veamos, esto lo hicimos ya. No lo hicimos. Este lo hicimos. Este ya lo hicimos en la anterior clase. No, este está feo. ¿Esto lo hicimos? No le decimos. Mejor no lo hagamos. Esto era de mi semestre. A veces, En mi semestre enseñó esto es el modelo de mi semestre. En mi semestre a ustedes, a ustedes les enseñó el cuadrado mágico, ¿no es? A nosotros nos enseñó el cargado caracol. Deja que me acuerdo. Ya. Había en mi modelo, fíjate, aquí no hay ni una restricción, fíjate. No hay ninguna restricción para cargar estos tipos de datos. ¿Ya? A ver, ¿qué hacemos? No me acuerdo cómo lo programé, pero me acuerdo sí que se usaba. Ahora, ¿este de acá? Hagamos este una vez. ¿Qué chucha estamos haciendo? Ya, si no funciona, es que no me acordé. No me acuerdo. Clase 5, 2019, 2. ¿Cuántos años ya pasaron desde ese semestre? 2 años, ¿no? Toda la pandemia. Bien. Bueno, para este caso, jóvenes, fíjense, no tiene una secuencia muy peculiar, ya que está todo saltado. Pero sí vamos a usar como 4 funciones ahí, como 4 procesos extra. Solo les digo eso. Sí, me acuerdo que nos enseñó y eso entró. Pero obviamente él nos enseñó el caracol, digamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, digamos. Eso nos enseñó. O sea, cargar para acá, cargar hasta allá, cargar acá arriba y al final el caso base que era el centro. Eso nos enseñó. Ya aquí ya lo modificó un poquito, pero sí sigue esa secuencia, digamos, que el que le entendió lo va a poder hacer. Son las 7:50. Ya, probemos. Si no, ya. Aquí hay 4 procesos, fíjense. El primero que va de izquierda a derecha hasta para acá. El segundo que va hasta acá. El tercero que va hasta el otro lado. Y el cuarto que va hasta arriba. ¿Qué se necesita para eso? Columna A, columna B y la fila. De acá, ¿qué necesito acá? Fila A, fila B y la columna que va a cargar. Aquí lo mismo, ¿qué necesito? Columna A, columna B y la fila. Aquí, ¿qué necesito? Fila A, fila B y la columna que va a cargar. Ya, medio que ya lo entienden, ¿no? Se necesita eso. Si yo te digo solamente hacemos un proceso para que cargue esto, ¿qué haces? Proceso básico, ¿no? O por ejemplo ya,
Solo hagamos un proceso que cargue esto, digamos, que cargue este de acá abajo. ¿Qué harías, Michelle? ¿O qué harían ustedes? Hacen un proceso, digamos, a ver, tengo un proceso que se llama cargar, no sé, cargar columna 2, digamos, ¿no? Porque este va de derecha a izquierda, sentido contrario. Allá, la columna 2 que recibe la matriz. ¿Qué más recibe? La fila, la columna A, la columna B y la fila. Allá recibe la fila. ¿Qué más recibe? La columna A, la columna B y un elemento Z que va a ser, o un elemento K que va a ser. Bueno, yo siempre copié Z. Lo dejo con Z. Que este va a ser por referencia, ¿no? Este es el que va, el contador que va aumentando. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces digo, ya. ¿Qué necesito para acá? Primero que nada, sacar la cantidad de columnas que hay. Que es CB menos CA más 1. Por ejemplo, acá cuántas columnas hay. Desde CA hasta CB, ¿cuántas columnas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 columnas. Entonces, mientras la columna C sea mayor que 0, se cumple la condición. Ahora yo les pregunto, ¿cargamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cómo quieren cargar? En este caso da igual, fíjense, porque hay 2, 2, 2, 2, 2 nomás. Aquí igual hay 1, 1, 1, 1. Aquí pueden hacerse un método solamente para cargar columnas, digamos. Porque en el método caracol es distinto, pues en el método caracol aquí va 1, 2, 3, digamos, ¿no? Y abajo había 5, 6, 7, digamos. Aquí el orden sí importaba porque podría empezar de acá para acá o podría empezar de acá para allá. Pero acá como es puro 1, 1, 1 y abajo son 2, 2, 2, 2, 2, o sea que no hay una secuencia para seguir al segundo y al tercero. O al siguiente o al siguiente, digamos. Aquí puede ser cualquiera de ambos, digamos. Puede ser este o puede ser este. Si quieren cargarlo a la primera, cargan con CA, digamos, ¿no? Si quieren cargar a la segunda, cargan con CB. Yo voy a cargar con CA, digamos, al primero. O al último lo cargo con CB, digamos, ya. ¿Cómo cargo con CB? Simplemente digo, cargo al final. O puedo cargar al inicio igual. Se puede cargar al inicio igual. Digo, ¿sabes qué? Cargame la matriz en una determinada fila, que es esta fila. ¿Qué columna? Columna B. Luego, cargámelo en la pila que está establecida ahí arriba. Le colocas el elemento Z, más. Ya, cuando ustedes vean este más, lo que hace primero, esto es lo que se hace primero. Asignarle un valor y después le hace el Z igual a Z más 1. Cuando hay el más acá al lado derecho. Primero le asigna y luego incrementa. O lo hacen por separado, digamos, lo pueden colocar esto igual a Z y al final lo incrementan Z, digamos, que es algo significativo, digamos. Pero primero le da el valor y luego lo suma. Primero le asigna y luego lo suma. Y al final otra vez el llamado, ¿no? Cargar call. Esto, la fila se mantiene. ¿Qué es lo que disminuye ahora? Si voy a colocar acá el 5, la columna B, ¿no? Entonces la columna B disminuye. Y Z. Eso sería solamente un método de estos de acá, digamos. O sea, este método de acá. Ese es un cargado normal. Ahora carguen los demás, digamos. Es lo mismo, digamos. Es lo mismo, solo que necesitan fila A, fila B, CA y CB. Solo necesitan eso. Y lo cargan, digamos. Es exactamente casi lo mismo, solamente varía acá en vez de la columna B, digamos. Esto lo pueden ocupar con el de arriba, igual es lo mismo casi. O sea, para este modelo es el mismo. Pero para el caracol ya tendrían que variar. Pero acá como solamente es un elemento, se mantiene, ¿no? En este caso, por ejemplo, no va a haber Z más, porque no va a aumentar el Z, digamos. Este Z no va a haber. Se mantiene. ¿No ves? Z no va a aumentar, fíjense. No aumenta Z. Si es 2, 2, 2, 2, 2, a todo le pone 2. ¿Y eso? La clave de esto era cuando teníamos que colocar esto, digamos. Cuando estemos en este punto, en el centro. ¿Qué pasa cuando estemos en el centro? ¿Cuánto vale CA? ¿Cuánto vale CB? ¿Cuánto vale
FA. ¿Cuánto vale FB? ¿Cuántos elementos hay acá? 1. ¿Cuántos elementos hay acá? 1. Hay un elemento nomás pues, en el centro, ya que ambos están tanto fila A, están con un solo elemento. ¿No ves? Entonces ese era el caso base, digamos. El caso base se ejecuta únicamente cuando la fila multiplicado por la columna me da 1. Cuando estos multiplicados que son un elemento y un elemento, 1 por 1 me da 1. Ah, ya, entonces ahí solamente coloco en el centro. Ahora, ¿cuál es el centro, digamos? No sé, cualquiera de estos dos de acá, digamos, ya que están en la misma posición. O sea, ahorita FA y FB valen lo mismo. Columna A, columna B vale lo mismo. Sea aquí por FA, digamos, igual a Z, digamos. ¿No ves? Este era el caso base. Este de acá es el caso base. Ese era el caso base. Cuando hay solamente un elemento en el centro, se acaba. Pero aparte de eso, había otro caso base general, digamos, ¿no? Si la columna era mayor que 0, porque no siempre va a llegar a un solo elemento, digamos. Nunca van a llegar a un solo elemento. Pueden que haya más de un elemento. Puede que no haya ningún elemento en el centro. Aparece en el centro cuando es impar. Cuando es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando hay la matriz es de dimensión impar, hay un elemento en el medio. Pero cuando es par, por ejemplo, el 8, o cuando es el 4, por ejemplo, no hay elemento en el centro. No existe este elemento. Entonces, cuando es par, no existe el elemento, así que esto no se va a cumplir. Pero ¿cuál sería el caso base a cumplir, digamos, si es que no hay eso? Si es que hubieran filas o hubieran columnas, digamos, ¿no? Y aquí lo único que tenían que haber hecho sería únicamente los 4 llamados, digamos. Por ejemplo, no sé, a ver qué se me ocurre. Son 4. Voy a decirle, ¿sabes qué? Voy a llamarle acá. Cargar columna 1. ¿Desde qué rango, digamos, no? ¿Desde qué rango? Le doy la fila. ¿Cuál es la fila ahorita que está iniciando? ¿Qué fila es? Fila A, ¿no? Fila inicial A. ¿Qué fila vas a cargar? La fila inicial A. Esa es la primera. La fila que vas a cargar es la inicial. Segundo, la columna A y columna B. Pero piensen en esto. La columna B no vale esto, digamos. La columna B ahorita está acá. Para que sea la columna B tiene que ser 1 menos, ¿no? Entonces tendría que ser columna A, columna B menos 1, digamos. Para cargar el de arriba. ¿No? Y luego le digo acá, ahora quiero que cargues la fila, digamos, ¿no? Cargar fila 1. ¿Cómo vas a cargar la fila? Aquí necesito la columna, digamos, no es una columna específica. La columna B, ¿no ves? Columna B, esta es la columna B, la última. Desde la fila A a la fila B, pero la fila B igual está acá. Tengo que darle 1 menos. Fila A, fila B. Menos 1. Y fíjense que recién, cuando llegamos a acabamos de cargar esto, recién Z aumenta. O sea, ahí ya recién le podría decir, ya Z va a aumentar. Ahí recién Z aumenta, aquí me olvidé de colocar Z. Ahí recién Z aumenta. A ver. Y lo mismo para los otros dos, digamos. Va a haber un cargar columna. Cargar columna 2. Vector. Y va a haber otro cargar fila. Aquí necesitamos otra vez la matriz.
La columna 2 puede ser la misma que arriba, ¿no? Solamente que ahora su columna A es más 1. Fíjense, la columna A ya no es columna A, sino que es columna A más 1 hasta columna B. Entonces, ¿qué fila es? No es la fila A, ¿no? La fila A está acá arriba. Es la fila B, la última. Les digo ahí. Te toca cargar ahora la fila B. ¿Desde qué columna? La columna A más 1 hasta la columna B y Z. Lo mismo para la fila 2. ¿Qué columna va a ser? La A. Desde fila A más 1 hasta fila B y Z. O sea, quiero jugar con los parámetros, ¿no? Para cargar esto. Esa era la idea. Según yo era esa. Yes. Ya, a ver, ¿dudas hasta acá? ¿Se entiende cómo trabaja cada uno de estos procesos? ¿No? Es casi lo mismo, solo que hay que definir los parámetros de recorrido, ¿no? ¿Dudas hasta acá antes que acabemos y les muestro el código? Que voy a buscar dónde está. Todo claro. Eso espero. ¿Ese archivo de texto lo pasó al grupo? Sí, el anterior sábado, pero esto no hay, ¿no? Obviamente. Esto todavía no lo había pasado. Y yo. No me equivoco, este es del 2019-3, dije, ¿no? Ya a ver, este proyecto, ¿dónde está? Ya hagamos lo siguiente. Eso lo voy a mostrar y nos retiramos. ¿Dónde hay nada? Pucha, ¿dónde hay algo? De contra, ¿no? Ya no importa. Ya. A ver. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Ya. No está Z. Acá Z no incrementa. Bueno, acá no incrementa. Tampoco. Lo segundo, el llamado.
Ya, a ver, jóvenes. Esto es lo que les decía, ¿no? Hace un rato. El caso base, cuando hay solamente un elemento, se inserta ese elemento, ¿no? Columna A, columna y fila A. ¿De qué que le puse? Columna A y fila A, ¿no? Está bien. Ya, detalle. Cuando yo le puse este -1 porque yo trabajo acá con -1. O bueno, en mi momento trabajé con 1. A diferencia de ustedes que están acostumbrados, ¿no? Trabajaban con 0, digamos. O como aprendieron en programación 1, digamos, ¿no? Fila 1, columna, fila 2, fila 1, fila 2, fila 3, digamos. Y yo lo trabajaba así. Solamente que acá al final yo le ponía un -1 y un -1. Ya es la única diferencia. De ahí si quieren trabajar con el otro, con el 0, solo le ponen 0 acá y 0 acá y aquí de F-1 y C-1, digamos. Como hicimos en el anterior ejercicio. Y nada más, pues. Después lo demás es lo mismo. O sea, solo sería FA y CA. Fíjense, llenar alrededor, ese es el que está acá. Llenar alrededor es esto de acá. Esto de acá, esto es cargar call, fill 1, call 2, fill 2. Estos métodos de acá. Solo que ahora ya no es Z++. O sea, ese Z++ tengo que ponerlo ahí. O K++ en mi caso. ¿No ve? Ya que este proceso, llenar alrededor, lo único que le paso son los parámetros actuales. Y ahí ya ejecuto los rangos. Fíjense. El primer rango, ¿cuál era? Yo aquí le puse fila 1, ¿no? Aquí es fila A, fíjense. Yo aquí le puse FA-1 porque yo trabajaba con 1. Acá fíjense, le quito solamente le pongo FA. O sea, aquí para mí FA era 1, digamos. Tenía que hacerlo 0, ¿no? Si era 1, tenía que hacerle 0, así que le quitaba ese 1. O sea que esto de acá trabaja para los que trabajan con el rango 0, digamos. O podríamos arreglarlo, ¿saben qué? Ya. Aquí sería F-1, 0, C-1. Ya, ahí sí trabajamos con el rango, ya no existe esto. No existe esto. Llenar espiral está bien, el que cambia es este de acá. El primero, fijémonos, FA nomás se queda normal. Ahí está, CB es el que decrementa. El segundo, FB decrementa, ¿no? CB, FA. Aquí le puse, aquí está, CB. CB se queda normal, no pasa nada. FB es el que decrementa, está bien. El segundo, CA nomás incrementa. Solamente este incrementa y este no se toca. Y acá abajo, solamente FA aumenta. Y el otro no se toca. Ya, ahí quedó. Y por si no quieren hacerlo así, pues lo sacan afuera, se encabronan. Lo sacan esto y ya está. Así lo expliqué y así lo hacemos. Esto lo comenté. Fila 1, columna 2, columna 2, columna 2, columna 1. Y llenar. Este de acá es el caso recursivo a la llamada, ¿ya? Le aumentamos una fila, le quitamos una fila, aumentamos una columna y le quitamos una columna. Eso es para que la matriz se haga más pequeña, digamos. Cuando hacemos eso, la matriz solamente agarra los valores de acá adentro. O sea, de acá hasta acá vas a ir ahora, digamos. ¿Cómo hago eso? Aumentarle a la columna A más 1 y descontarle a la columna B menos 1. Por eso, a la columna A le aumenta 1, a la columna B le quita 1. Y lo mismo a los demás. A la fila igual, digamos, ¿no? Para que avance hasta acá, tiene que saltarse de acá a acá. Una fila aumenta y una fila disminuye. Para que solamente agarre el rango de adentro. Bien. Y lo ejecutamos. Sí, ya nos pasamos. Ya está por input box. Se colgó. ¿Por qué se colgó?
Qué raro. Qué raro. Y ahora hagamos esto. Ya para las filas. Para las columnas. Espera, ¿qué estoy haciendo acá? El revés. Todo está así. Ya, jóvenes. Yo estoy mal. ¿Qué es? Se mantiene esto de acá. Este uno que me hace un problema, un lío. Dejémoslo acá, era, fíjense acá, columna 2, CB y F. CB y F, digamos. FB. La fila que le mandaba, digamos. En este caso yo le mando FA y es FA. Ya era eso. Ahí está. Limpiamos la matriz, le damos a cargar con 7×7. Borro toda esta cosa que hice acá. No sé qué chucha hice. Hay un pequeño detalle, ¿no? Hay 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2, 2. Aquí tenía que haber aumentado a 3. O sea, aquí falta un 3, ¿no? O sea, un pequeño detalle. Ese detalle únicamente... A ver. Es esto. Ya, ese es el detalle. A ver, prueba con un número impar. Con un número par. Espérate un rato. Espera un rato, Choco. 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Sí, es ese. Por ahí estaba mal. Sí, está bien eso. Limpiamos matriz. Ese es el par, ¿no? 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 6. Sí, está bien. Solo se agregan los de arriba, ¿no? Si acá arriba es puro 1 y abajo es puro 2, arriba va a ser puro 5 y abajo puro 6. Ya que esta esquina no se toca, se queda todo igual. El de arriba se queda todo igual. 1, 1, 1. Pero se queda 5, 5, 6, 6.
Ya jóvenes, eso es todo. Es lo mismo que dice acá. Solo que este no existe. Ahí de acá más al final igual. Ese no toma en cuenta. Y lo demás es lo mismo que hace rato. Les dije de la columna 2. Que en este caso creo que es columna 2. Que es con la columna 1. Entonces, y decrementa se en la fila 1. Este de acá. Llenar F1. Lo mismo, ¿no? CB menos CA. Coloca el elemento Z. En este caso es al revés, lo dicen, ¿no? Funciona si lo hacen así. O al revés. Va a funcionar. Porque al final no importa el orden. Puede que lo carguen a la ida. O puede que lo carguen a la vuelta, como les dije acá arriba. Y vieron que sí funciona. Lo demás es lo mismo. Solo que ahora para la fila, digamos, ¿no? Otro para la columna. Y otro para la fila. Los elementos básicos que cargan, ¿no? De izquierda a derecha. De abajo hasta acá. De acá hasta allá. Y de acá hasta allá. Nada más. Yo creo que pueden hacer eso. Y el método principal que es este. Bien, jóvenes, nos vemos. Suerte en su parcial. Practiquen. Creo que es el otro sábado ya, ¿no? No sé de qué viene nada. Creo que es el otro sábado ya 14. Creo. Sí, ya 14 el otro sábado. Ah, ya, si quieren el código se los paso. Igual ya se los voy a pasar. Se los voy a pasar ya. Pero más tarde. Si no se los paso, no hacen acuerdo. Les digo, no. Me suelo olvidar. Se los paso por el chat. Yo creo que se borra todo. No sé si llega todo. Y no carga todo. Solo llega hasta C1. Ya, jóvenes, se los Pasar el archivo de texto en el grupo. Ya más tarde ya. Ahorita tengo con la línea. No sé qué voy a hacer allá. Más tarde se los paso. No hacen acuerdo, pero me etiquetan o algo. Ya, jóvenes, chao, chao, nos vemos.